Esas cadenas se ven bonitas ahí, pero yo no quiero llegar yo con esas cadenas puestas en las manos, atado con las cadenas de la corrupción, del narcotráfico, el dinero sucio, del clientelismo. ¿Y yo qué quiero tan llegar presentes libre. están esas cadenas en el sistema político actual dominicano? Hoy vamos a conversar con Claudio Camaño Vélez, joven activista con genética de luchador y una fuerte inclinación hacia lo natural y el medio ambiente. Y es precisamente en ese aspecto donde vamos a conocer dos proyectos importantes en los cuales trabaja. Saludos, Claudio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que hablar de un Camaño y no hablar de historia y de política es como casi imposible. Entonces, cuéntenos un poco sobre este lugar en donde estamos, un lugar que cada rincón refleja un poquito de historia. Bueno, esta es la sala de mi casa. De hecho, la casa donde yo nací y crecí, aquí en esta misma sala fue donde yo aprendí a caminar y donde vivo actualmente. Esta casa, de hecho, la construyó mi padre hace cerca de 40 años. Y pues, sí, como ustedes pueden ver, realmente parte de nuestra historia familiar. También hay imágenes de los acontecimientos históricos donde ha tenido participación mi familia, fundamentalmente mi padre, Claudio Camaño Grullón, y mi tío, Francisco Alberto Camaño Deñón. Me llama mucho la atención en este espacio estas cadenas que están aquí. Estas cadenas nosotros las encontramos en una finca que tenemos en el Carretón, eso es la provincia de Peravia, y eran cadenas que encontramos abandonadas ahí de los antiguos ingenios cañeros. Y sobre todo es parte de esa época de industrialización agrícola que tuvimos y que lamentablemente perdimos. Antes nosotros éramos un país eminentemente agrícola, nosotros el 70% del Producto Interno Bruto Nacional era básicamente la caña de azúcar. Sin embargo, ahora el sector agrícola y agroindustrial representa un porcentaje pírrico dentro de lo que es el Producto Interno Bruto Nacional, y son de las cosas que de hecho como país deberíamos tratar de rescatar, que el sector agrícola vuelva a ser un sector preponderante en nuestra economía. Vemos en ti un joven que de promover la abstención social da un paso a la política. ¿Cómo se da esa transición? ¿Qué te impulsa? Bueno, yo durante mucho tiempo pues promoví la abstención electoral porque entendía que participar electoralmente era validar un sistema democrático fraudulento, validar una democracia inexistente. Hasta que me fui interiorizando, digo, ven acá, pero mientras menos participemos la gente que podemos lograr transformaciones para este país, entonces le estamos dejando la política a lo peor de nuestro país. Pues de ahí pasé al plano completamente contrario, a llamar a la gente a participar de forma política y electoral para lograr a través de los procesos democráticos ir perfeccionando la democracia dominicana. Todavía, a pesar de que aquí hubo un cambio político recientemente, más que político, podemos decir que hubo un cambio electoral. Realmente aquí el cambio político per se todavía debe seguir construyéndose. Ese cambio en la mentalidad, en la cultura política. Claro, hubo un cambio importante que se dio en la base de la población dominicana, a través de las manifestaciones sociales, de las cadenas humanas, Marcha Verde, luego las concentraciones en la Plaza de la Bandera. Eso sin duda produjo un cambio de mentalidad en la ciudadanía, que ahora esperamos que ese cambio de mentalidad también se traduzca en un cambio de mentalidad en la clase gobernante. Encontramos en ti un refutador, crítico severo hacia las cosas que están mal, ya sea del gobierno, sin importar el color o a una persona. ¿En algún momento te ha traído eso como que un llamado de atención, sobre todo a lo interno de tu partido, el PRM? Mira, a veces las llamadas a la atención son más fuertes las sutiles. Algunas personas tal vez me lo han dicho, pero claro, nosotros siempre hemos mantenido la convicción de que nuestro compromiso con nuestro pueblo, o sea, tenemos también que darle respaldo al gobierno para el cual también nosotros trabajamos para que este gobierno llegara, y al partido al cual pertenecemos, pero no podemos dejar de criticar las cosas malas. Criticar las cosas malas y aplaudir las cosas buenas sin importar de dónde venga. Ese debe ser
el principal compromiso. Cuando vino el tema de la diputación vacante, pues yo era la persona aquí que seguía en votación, a pesar de que sí tuve mucho respaldo de mucha gente, gente buena dentro del partido. También hubo sectores que me bloquearon completamente, precisamente porque entienden que yo no represento sus intereses. Y a pesar de que ciertamente me hizo sentir triste, después me sentí hasta honrado. Cuando tú tienes el rechazo de sectores que representan el atraso, que representan lo negativo, tú debes sentirte bien. Porque cuando esos sectores te rechazan, es porque tú significas lo contrario. Yo después, más que verlo como algo negativo, lo vi hasta como un cumplido. Y con todo este inconveniente que se dio en esas elecciones, ¿qué piensa Claudio para procesos venideros? ¿Qué experiencia se lleva de este mal momento? Mucha experiencia bonita, porque nosotros logramos que nos computaran 7.200 votos. Y cuando digo que nos computaran es porque yo entré en un partido donde yo no tenía una lealtad de la militancia de ese partido. Y recordemos que son candidaturas plurinominales donde tú estás compitiendo hacia afuera, pero hacia adentro también con otros candidatos a diputados que sí tienen delegados leales. Y a pesar de que yo le di instrucciones precisas a mis delegados de que a los pocos que me permitieron tener, porque incluso me bloquearon yo poder poner más delegados para otros poder tener el control de esos votos, a pesar de que yo le di instrucciones de que no me pusieran un solo voto que no fuera mío. La mayoría de los candidatos que ponen sus delegados, si ellos pueden quitar los votos a los otros compañeros para que se los sumen a ellos, así lo hacen. Entonces, sin tener que estar ofreciendo dinero sin tampoco tener que estar haciendo promesas, vendiéndole pajaritos en el aire a la gente. O sea, fueron realmente votos de conciencia, votos auténticos, votos de compromiso. Y eso realmente nos hace sentir muy orgulloso. Entonces, partiendo de esa política honesta, seria que promueves, desde tu perspectiva, los requisitos para ser político. El llamado es a que seamos políticos buenos políticos. Nosotros tenemos que quemar las naves con esas viejas prácticas políticas. O sea, nosotros tenemos que decir, si yo para llegar tengo que usar clientelismo, tengo que mentir, tengo que usar dinero del narcotráfico, dinero de la corrupción, es mejor seguirme esforzando para poder ganar de forma limpia, de forma honesta. Porque usted ve estas cadenas que tú mencionaste, esas cadenas se ven bonitas ahí, pero yo no quiero llegar yo con esas cadenas puestas en las manos, atado con las cadenas de la corrupción, del narcotráfico, el dinero sucio, del clientelismo. ¿Y qué tan presentes están esas cadenas en el sistema político actual dominicano? Están esas cadenas en el sistema político actual dominicano. De hecho, vemos cómo los políticos abiertamente dicen cuántas decenas de millones tienen que gastar en campaña. Yo, por ejemplo, digo, un político que diga que gastó 5 millones, tuvo que buscar 5 millones prestados para gastarlo en una campaña, o 10 millones para gastarlo en una campaña. Lo que esperaba entonces era cuando llegara al puesto buscar ese dinero, porque yo te voy a decir una cosa, nosotros gastamos varios millones de pesos en la campaña, pero ese dinero no salió de mi bolsillo, ni yo se lo debo a nadie para eso, porque eso fue a través de una red de cientos de colaboradores que aportaban 500 pesos, 1.000 pesos, 2.000 pesos. Precisamente esas personas me apoyaron económicamente para que yo no tenga una deuda económica con nadie. Se me hace un nudo en el estómago cada vez que yo escucho políticos diciendo, no, porque yo invertí en campaña. No, señores, en campaña no se invierte, en campaña se gasta. Ese dinero que usted gasta en campaña es como un dinero que usted mete en una lata con fuego, se quema. Si yo invierto, es un negocio, invierto para tener una tasa de retorno. Y en algo que no se gasta, sino que sí se invierte es en educación. Entonces, los estudios agrónomos han estado muy presentes en usted desde su secundaria. ¿Cómo surge ese amor en usted hacia lo natural, hacia la tierra? Bueno, lo que pasa es que cuando yo nací, lo que hoy los frailes no es lo que se ve. Los frailes en aquel momento era básicamente un campo cerca de la ciudad. Mi padre, como ustedes ven, en el patio de mi casa siempre hemos tenido muchos árboles frutales, de hortalizas. Y luego también en Baní, mis padres compraron una finca y nos dedicamos como familia, nos dedicamos a la producción agrícola allá en la comunidad del Carretón, en Baní. Entonces ingresé al Instituto Politécnico Loyola en San Cristóbal a estudiar la carrera de agronomía a nivel técnico, obtener una beca para ir a hacer agroindustria
en Italia. Una de mis pasiones siempre la docencia, esa es una de mis pasiones. Pues pude ingresar al cuerpo docente del Politécnico Loyola como profesor de las materias de educación ambiental. Y tanto tiempo envuelto en este mundo, ¿con qué sueña Claudio para el sector agropecuario dominicano? Bueno, mira, nosotros somos un país con un potencial tremendo a nivel agrícola. Para la producción agrícola lo fundamental es el agua. Nosotros, a pesar de ser una isla, increíblemente, a pesar de ser una isla, nosotros tenemos una cantidad abundante de agua dulce. De hecho, fíjense que nosotros somos más pequeños que Cuba y tenemos 2 veces más agua dulce que Cuba. Tenemos suelos fértiles, tenemos una cantidad de microclimas. Nosotros tenemos las montañas más altas del Caribe insular. Y tenemos zonas como la olla de Enriquillo en Neiva. O sea, nosotros tenemos montañas de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y tenemos incluso depresiones de decenas de metros por debajo del nivel del mar. Y además, el hecho de ser una isla también nos permite poder comercializar eso a través del medio de transporte más económico, que es el transporte marítimo. Nosotros podemos conectar vía marítima con los mercados de Estados Unidos, con los mercados de Europa, todas las islas del Caribe, que tal vez a diferencia de nosotros no tienen esa bendición para la producción, pero que tienen un turismo muy pujante y que necesitan abastecerse de frutas frescas, poder abastecerlas. Nosotros seamos más que una potencia turística, más que una potencia minera, que nosotros seamos una potencia agrícola. A diferencia, por ejemplo, del turismo, que quienes generalmente se benefician son las grandes cadenas hoteleras, y que el turismo es muy volátil, porque el turismo depende de que en otros países se hagan otras ofertas turísticas mejores, y además vemos ahora, por ejemplo, el turismo, lo vimos con la pandemia. Lo primero que una gente recorta cuando hay una situación de incertidumbre mundial es el turismo, pero lo último que una gente recorta de sus gastos es su comida. Sí. Bien, Claudia, entonces vamos a hacer una transición a la parte que las personas quizás no conocen mucho, y es el Claudio que está fuera de las campañas políticas. Vamos a hablar de peces. Perfecto. Entonces cuéntenos un poquito de peces de colores, pero sobre todo muéstrenos. Perfecto. ¿Nos lleva? Claro que sí. Entonces acompáñenme.